Aprovechar y felicitar a la mayoría de ustedes por sus notas del primer examen parcial. Yo les había dicho a ustedes que trataran de aprovechar esta evaluación porque es una evaluación que solo contenía 9 puntos del programa y era más práctico poder sacar una buena nota con tan pocos puntos. Como ustedes recordarán, el segundo examen parcial va a contener exactamente todo lo que veamos hasta el segundo examen parcial. Por cierto, que el segundo examen parcial está programado para el 16 de abril. O sea, regresamos de Semana Santa, creo que hay un par de clases antes de eso y de ahí vamos a tener nuestro examen parcial. En esa prueba vamos a abordar lo que veamos hasta ese día, desde el primer día de clases, de tal manera que podemos preguntar algunos de esos aspectos y, lógicamente, lo que ahorita les acabo de trasladar en su laboratorio. Que dicho sea de paso, también veo que pues no está mal. Al final he encontrado varios 14 sobre 14 y eso me da la pauta de que han ido entendiendo las explicaciones que yo he dado. Parte de las notas que ustedes han obtenido en este primer examen parcial, pues se debe fundamentalmente a su presencia en clase, a la participación también en la realización de estos laboratorios voluntarios, porque ustedes pueden ir detectando exactamente cuáles son sus limitaciones o sus dudas en relación a esto. Igual quiero mencionar, sé que hay algunas notas que realmente no son las adecuadas, pues tristemente era un examen solo de subrayar y un examen de falso y verdadero y por consiguiente creo que era un examen sencillo, pero seguramente las personas que tuvieron una pésima nota, pues alguna limitación han tenido, de repente no han participado en clase o de repente pues tendrán otro problemita. Sin embargo, recuerdo que hay, conforme al reglamento, hay un derecho de revisión. Lo único que les he de decir que el derecho a revisión sí se realiza en clase. De tal manera que quien quiera que hagamos una revisión, pues solo me hace su solicitud, como debe ser, y en una de las clases próximas vamos a hacer la revisión de su examen, pues para que esto sea todo muy objetivo. Hoy ya vamos a entrar a hablar de juicio ordinario, pero antes de esto es importante solo recordarles a ustedes algunos aspectos de los juicios de conocimiento. O sea, a partir del día de hoy ya voy a hablar del juicio ordinario. Nos vamos a concretar en el juicio ordinario hasta el último día de clases, donde si nos da tiempo veremos medios de impugnación, pero realmente casi todas las clases de aquí en adelante van a referirse a nuestro proceso de conocimiento ordinario. Para hablar sobre este tema, solo debo recordarles a ustedes algo que siempre les he dicho en clase. La jurisdicción es una potestad que tiene el Estado de administrar justicia. Y esa potestad que tiene el Estado de administrar justicia, cuando se regula la Constitución, dice, así literalmente, la facultad de juzgar y de ejecutar le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. Ahí hay dos términos importantísimos, aunque realmente son parte de la jurisdicción: juzgar y ejecutar. El judicium y el executio. Y cuando hablamos de judicium y de executio, como facultades de juzgar y ejecutar, pues tenemos que ver cuáles son los procedimientos para juzgar y cuáles son los procedimientos para ejecutar. Conforme a la clasificación de Carneluti, que yo ya he explicado varias veces en clase, y el ordenamiento procesal civil nuestro también lo regula, recordarán ustedes que Carneluti, Eduardo Couture, en el Código Uruguay, dividía los procesos atendiendo a su función en procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. Un proceso de conocimiento es aquel en el cual el juez declara un derecho controvertido. En un momento voy a tratar de explicar. Y un proceso de ejecución es donde se hace cumplir ya un derecho previamente establecido. O sea, es bien interesante que hay un mecanismo para juzgar, que es un verdadero juicio, porque el juez lo que hace es que, conforme a los medios de convicción, conforme a las pruebas, el juez toma una decisión y declara un derecho. Si yo le someto al juez una demanda de divorcio por una causal, tengo que probar que hay un matrimonio y que hay una causal de divorcio. Y si le demuestro eso, el juez va a declarar el divorcio. Pero tengo que demostrarle eso.
Si yo quiero plantear un juicio de alimentos y pretendo 5,000 quetzales de pensión, igual un juicio de conocimiento y demostrarle al juez que el obligado puede proporcionar esa pensión y que el necesitado necesita de esa pensión para que el juez dicte una sentencia basada en los medios de prueba y declare esa pensión. Y podemos explicar y dar varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en un juicio declaratorio de unión de hecho, que es un juicio de familia, donde una persona que ha vivido con otra durante más de 3 años, siendo soltera las dos, pretende que se declare su unión de hecho. Y plantea un juicio y conforme a las pruebas, el juez declara si efectivamente ha habido o no ha habido unión de hecho. Bueno, podría dar un sinfín de ejemplos sobre estos temas, un sinfín de ejemplos sobre estos temas, pero este aspecto, en cierta forma, bueno, de esa forma tenemos que ir entendiendo nosotros que los juicios de conocimiento o de cognición lo que pretenden es declarar un derecho controvertido. Ante la existencia de un derecho controvertido, entonces tenemos que utilizar como mecanismo un proceso de cognición o de conocimiento. El proceso de conocimiento que el Código Procesal regula, ya están regulados, valga la redundancia, en el libro segundo del Código Procesal, pues ustedes recordarán que también se los he estado mencionando. Vamos a encontrar un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio oral, un juicio arbitral. El proceso de conocimiento realmente es una verdadera actividad jurisdiccional, porque como hemos dicho, hay un derecho inexistente y el juez lo que pretende es, basado en las pruebas, declarar si existe o no existe ese derecho. El juicio ordinario es el prototipo de esos procesos, pero además encontramos un juicio sumario, un juicio oral y también como un proceso de conocimiento, pero se maneja como una alternativa común a los procesos, perdón, una alternativa común, no, sino como un método alterno, el proceso arbitral. Entonces, perdón, aquí voy a regresar un poquito de eso para que quede. Entonces, mis estimados amigos, cuando hay que declarar un derecho controvertido, la ley a nosotros nos da 4 caminos. Yo diría que 3, pero 4, para ir entendiendo. Uno de esos caminos no es la actividad del juez, sino es una actividad de terceros que son imparciales y que se les designa para resolver la controversia. Se llaman árbitros. Ese es el proceso de arbitraje. Lo voy a regular por un lado aparte, que realmente no es una actividad del juez. Pero por parte del órgano jurisdiccional vamos a encontrar 3 procesos para declarar derechos. Un juicio ordinario, que es el prototipo de los procesos, un juicio oral, que es el más nuevo de esos, y un juicio sumario. Cuando yo digo que el juicio ordinario es el prototipo de los procesos, es que del juicio ordinario, que a partir de hoy vamos a ir explicando, vamos a ir sacando nosotros una serie de instituciones, de procesos, de etapas, de actos procesales que la ley nos da y nos dice que podemos aplicar en un juicio oral o en un juicio sumario e inclusive en procesos de ejecución. Es decir, el juicio ordinario nos da la base de todo y esto lo aplicamos por analogía en otros procesos de conocimiento. Vamos a hablar un poco sobre cuál es el objeto del proceso de conocimiento, que ya es lo que hemos mencionado en otras oportunidades. Hay procesos de conocimiento que solo pretenden una mera declaración. Ya les decía a ustedes que hay acciones declarativas, hay acciones constitutivas y hay acciones de condena. Cuando es una mera declaración, o sea, el juez no declara un derecho nuevo. El juez solo reafirma quién tiene el derecho. Yo les puse el ejemplo de la reivindicación de la propiedad, donde 2 personas se harían ser propietarios y el juez dice quién realmente lo es. Ese es un proceso de conocimiento evidentemente declarativo. Y tenemos procesos de conocimiento constitutivos, donde el juez crea una situación que no existía. Y también he dado ejemplos en algún momento, un juicio de divorcio, pues una persona casada la convence soltera. Un juicio de unión de hecho, para declarar una unión de hecho, una persona que era soltera la declara unidad de hecho. En un juicio de paternidad, para declarar paternidad, una persona que no era padre lo convierte en padre y un hijo que no tenía padre le da un padre.
O en una impugnación de paternidad, un hijo que tenía padre se lo quita la sentencia y aquel que era padre pues deja de serlo por esa impugnación de la paternidad. Entonces, esos son juicios eminentemente constitutivos, porque de su declaración, de su sentencia, se crea, reitero, una situación completamente nueva. Además de esto, pues tenemos tal vez uno de los procesos más importantes de conocimiento, que son los de condena. Estos procesos de condena, la característica es que conllevan la imposición de una obligación. Cuando en un juicio se declara y se condena en alguien a un dar, a un hacer o un no hacer, ese es un juicio de conocimiento de condena. Ejemplo típico de esto puede ser un juicio de daños y perjuicios, donde a la persona pues se le condena a pagar una cantidad de dinero en concepto de daños y perjuicios. Es un juicio declarativo, un juicio de conocimiento de condena. Y podría obligarse, por ejemplo, a entregar un vehículo. Un juicio sumario de entrega de vehículo ordena en una sentencia entregar un vehículo. O podría ser una obligación de hacer algo. Por ejemplo, un ordinario de constitución de servidumbre de paso obligaría a constituir la servidumbre de paso. Una obligación de dar, una obligación de hacer. Una obligación, podría haber inclusive un juicio para no hacer algo y que declara algo, pero son juicios de conocimiento de condena. ¿Por qué son importantes estos? Porque estos juicios de condena que llevan la imposición de un dar, hacer o un no hacer, a la hora de ese incumplimiento, son los que nos permiten hacer cumplir mediante esa sentencia una obligación ya determinada. Y de esa sentencia provienen los procesos de ejecución que vamos a estar explicando más adelante. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento que regula el Código Procesal Civil y Mercantil? Bueno, están en el libro segundo, yo se los he explicado varias veces, no es motivo de esta clase cada uno de ellos, pero es importante saber que el Código Procesal Civil en su libro segundo regula el prototipo de los procesos, que es el juicio ordinario. Hay un juicio oral que es nuevo, ese juicio oral surge con este código, no existía en la ley de enjuiciamiento civil anterior. Un juicio sumario que siempre ha existido, que es un mismo juicio ordinario, pero con plazos más breves o más cortos. Y un proceso arbitral que antes estaba en el Código Procesal, pero hoy se excluye de ahí porque hay una ley propia de arbitraje. Y esa ley regula ese juicio arbitral. Cualquiera de estos cuatro juicios son para declarar derechos controvertidos. ¿Cómo los vamos a identificar en el transcurso de este semestre y del otro año? Bueno, dependiendo. Cuando la ley le da un trámite especial, por ejemplo, si ustedes leen hoy el artículo 199 del Código Procesal, dice ahí que asuntos se tramitan en juicio oral. Y ahí se regula en juicio oral, por ejemplo, los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos de rendición de cuentas, los alimentos, etcétera. Entonces, el 199 nos dice qué asuntos se tramitan en juicio oral. Si ustedes leen el 229, nos dice que asuntos se tramitan en juicio sumario. Asuntos de arrendamiento, rescisión de contratos, entrega de bienes muebles que no sean dinero. Eso ustedes lo van a aprender el otro semestre. Hoy no se preocupen de eso. Y el proceso de arbitraje se caracteriza porque las partes se ponen de acuerdo en que no sea un juez el que conozca, sino que conozcan árbitros. De tal manera que cuando la ley no regula un trámite especial, oral o sumario, o no hay un acuerdo arbitral, entonces el proceso tiene que ser un ordinario. ¿Dónde va a estar el éxito de ustedes? En saber que este asunto se tramitan en oral, que asuntos se tramitan en juicio sumario, y todo lo que no esté ahí, tenemos que darle un trámite ordinario. Recuerdo y reitero, siempre y cuando la intención sea declarar un derecho controvertido. Bien, esto es fundamentalmente el tema introductorio del día de hoy sobre los procesos atendiendo a los procesos atendiendo a su función, pero principalmente los procesos de conocimiento. Ahora bien, el tema que se va a centrar hoy, ya insisto, en que hablemos y conozcamos cómo se tramita un juicio ordinario. Solo me van a dejar nada más que encuentre el video. Para compartírselos.
Un segundito, porque aquí algo tengo que no me ha querido abrir el video. Qué raro, ¿verdad? No es primera vez que me pasa, así que vamos a ver. Perdónenme la tardanza en esto, pero no sé qué problemas he tenido otra vez con mi video. Bueno, mientras lo obtengo y mientras logramos tener, vamos a ver. Mientras logramos tenerlo, pues creo que es importante darle algunas explicaciones. El juicio ordinario, mis estimados amigos, es el prototipo de los juicios, es el proceso principal. Es el proceso que permite cualquier otro procedimiento tramitarlo conforme a las normas de ese juicio ordinario. Todo proceso, en algún momento yo a ustedes les explicaba que todo proceso tiene 3 etapas. La iniciación, el desarrollo o debate y la conclusión. En todo proceso que yo explique a partir de hoy, vamos a tener un proceso de iniciación. Todo proceso, hoy estoy hablando del ordinario, pero cualquier proceso en materia civil lo vamos a iniciar con una demanda. La demanda es el requisito para iniciar un proceso civil. La demanda es el acto introductorio de la acción. Vamos a utilizar nosotros siempre una demanda como el primer escrito, como el documento donde va nuestra pretensión, donde van nuestros hechos, donde va nuestro fundamento de derecho, para simple y sencillamente nosotros exigir el cumplimiento o un derecho que nosotros creemos tener y que se nos ha vedado. Me estoy refiriendo a lo que hemos hablado como la pretensión. Creo que ya tengo algo por acá. Déjenme ver. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, ya para que evaluemos poco a poco. Cuando exista una controversia, yo les decía hace unos minutos, existe una controversia y nosotros no encuadramos esa controversia en un juicio oral o en un juicio sumario, nuestro proceso es un juicio ordinario. Entonces, en el juicio ordinario se tramitan todos aquellos asuntos que no están regulados en un trámite especial. Eso que nunca se les olvida a ustedes porque esa es la manera o el mecanismo en que sabemos que así tiene que funcionar. O sea, nosotros no podemos decidir, esto lo queremos tramitar en juicio ordinario porque me gusta más el proceso ordinario o el Team Marín de los Pingüe. La ley nos dice el camino que tenemos que recorrer cuando surge una controversia. Y el camino que tenemos que recorrer puede ser un ordinario, un sumario o un oral, si sea para declarar un derecho controvertido. Entonces, eso es el primer camino. Tenemos que basar y plantear nuestra acción en un juicio ordinario. ¿Cómo se va a tramitar? Como acabo de explicarles a ustedes hace unos minutos. Todo proceso
inclusive el ordinario, lo vamos a iniciar con la demanda. Hoy yo les voy a dar el trámite general, no se van a preocupar. Después de que terminemos esto, ya voy a estar hablándoles a ustedes, por ejemplo, qué es una demanda, su contenido, y si es posible, vamos a tratar de redactar una, o sea, o por lo menos una parte. Entonces, toda acción, y en este caso el juicio ordinario, lo vamos a iniciar con una demanda. Oportunamente van a saber ustedes cuáles son los requisitos de una demanda, pero sepan pues que es el escrito donde va nuestra relación de hechos, nuestras pretensiones, nuestro ofrecimiento de prueba. Ahí, en ese escrito. ¿Cómo lo vamos a redactar? Será motivo de una clase posterior. Como nosotros tenemos un proceso y hay una norma constitucional que dice que nosotros no podemos decidir algo si previamente no ha sido citado, oído o vencido a alguien en juicio, cuando el juez recibe la demanda, lo primero que hace es darle trámite. Si es que la demanda reúne todos los requisitos que yo a ustedes les voy a explicar oportunamente. Entonces, así como estoy hablando de juicio ordinario, así funciona cualquier juicio. El juez la analiza, evalúa, se reúnen los requisitos que la ley está exigiendo, entonces le da trámite. La resolución que le da trámite a una demanda es un decreto. En algún caso, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, vamos a ver oportunamente que la resolución que rechaza el juicio ejecutivo debe ser un auto. Pero normalmente la resolución que da trámite o que rechaza una demanda se hace a través de un decreto explicando las razones, por supuesto, del rechazo. Pero el juez le da trámite entonces a la demanda. Sepan que los decretos, conforme a la ley del organismo judicial, se dictan en 24 horas. Por lo menos eso dice la ley. En la realidad no es eso, pero de eso dice la ley. Como les decía hace unos minutos, no podemos entrar a decidir una controversia simplemente con lo que yo digo. El juez debe de emplazar al demandado para que tome una actitud frente a esa demanda. El emplazamiento ya lo expliqué cuando hablamos de los actos de comunicación y les decía que el emplazamiento es un llamamiento que el juez le hace a la otra parte para que tome una actitud. Entonces, cuando el juez le da trámite a la demanda, emplaza por 9 días a la otra parte para que tome una actitud. Importante, 9 días hábiles, ¿ok? Son 9 días, no calendario, 9 días hábiles. Si hoy, que es martes, ustedes reciben una notificación de una demanda ordinaria, ustedes tienen que contar los 9 días a partir del día de mañana, miércoles un día, jueves 2 días, viernes 3 días, la otra semana hay 5 días, ya van 8, el lunes de la semana subsiguiente es el 9º día y ese día, a más tardar, ustedes tienen que tomar una actitud frente a la demanda. Eso se llama emplazamiento. En todos los juicios vamos a encontrar un emplazamiento, un tiempo para que la otra parte se manifieste, pero en el juicio ordinario son 9 días. Cuando ustedes comiencen ya en su práctica en tribunales, ya sea en sus pasantías o ya sea en su ejercicio profesional, ustedes deben de saber que antes de negar una demanda, antes de entrar al fondo de una demanda, ustedes tienen que revisar que esa demanda cumpla con ciertos presupuestos procesales de validez. Por ejemplo, si la demanda está hecha conforme lo dice la ley, porque si no está así, ustedes pueden alegar ese defecto. O que quien está demandando es el legitimado. Ya les expliqué en algún momento qué es la legitimidad. O sea, me está demandando la mamá de mi esposa el divorcio, sin ni qué ni para qué, pues ella no tiene legitimidad. O me está demandando el papá del acreedor el pago de una deuda, de un daño ocasionado a su carro y no es ni el propietario ni el conductor. Entonces, él no tiene legitimidad. O me están planteando una demanda después del tiempo que la ley dice que hay que plantearla, porque ya eso ya caducó o ya prescribió, entonces me lo están haciendo fuera del tiempo. O lo más normal que pudieran estar planteándolo ante un juez incompetente. Yo les explicaba las reglas de la competencia. De los 1000 y pico de jueces que hay en toda la República, solo uno puede conocer. Y si yo lo presento con otro que no es, pues ya hay un defecto en ese procedimiento. Entonces, cuando ustedes comienzan a analizar la demanda sin entrar al fondo del asunto y encuentran defectos en la misma, lo pueden alegar a través de lo que son excepciones previas. Así se llama el mecanismo de defensa de forma. O sea, ustedes van a defenderse en cuanto a la forma, no en cuanto al fondo.
La forma, porque no es el juez competente, porque no es el legitimado, porque la persona que comparece no puede demandar, porque la demanda no está bien hecha, porque el tiempo que de haberse planteado la demanda ya transcurrió, porque la obligación ya prescribió, porque hay otra demanda igual en otro lugar, porque esa demanda ya fue juzgada. Bueno, esos aspectos ustedes los van a aprender cuando yo explique oportunamente las excepciones previas, pero en un juicio ordinario, en los primeros 6 días de esos 9 que yo les expliqué, ustedes pueden plantear y manifestar esos defectos. Eso implica que si hoy es martes, tenemos el miércoles, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles de la semana entrante, a más tardar, para alegar esos defectos a través de excepciones previas. Esos primeros 6 días son para eso. Si ustedes no le encuentran ningún defecto, pues lógicamente no van a plantear excepciones previas, pero lo recomendable es buscarle defectos y encontrarles defectos y alegar defectos. Eso es lo que yo les puedo decir a ustedes. ¿Por qué razón? Porque inclusive hay algunas excepciones que alegándolas y ustedes probándolas pueden dar por terminado el juicio y por consiguiente ustedes ya ganaron sin entrar a discutir todo el proceso. Pero se llaman excepciones previas y reitero, son mecanismos de defensa, pero que atacan la forma, atacan la demanda, la competencia del juez, el tiempo para plantearlo, las personas que están demandando, etcétera, etcétera. Y reitero, 6 días, de los primeros 6 días del emplazamiento. Cuando ustedes plantean una excepción previa, sea cual sea, que van a aprender ustedes, están enumeradas en la ley, tienen su nombre y todo lo demás. Hay que promover un incidente. Ya pregunté y ustedes ya saben que el incidente es un proceso accesorio de un principal. Pues sí, vamos en el principal en el ordinario, pero ahorita alguien alega que hay incompetencia del juez, hay que abrir un proceso accesorio, alguien alega que no hay representación, alguien alega que la persona no está legitimada, alguien alega que ya pasó más del tiempo o alega de que eso ya fue juzgado. Entonces hay que discutirlo en un proceso incidental. Los procesos incidentales, de una vez aprovecho para contarles, tienen un trámite, conforme está acá. Cuando se prueba un incidente, hay que darle 2 días de audiencia a la otra parte para que se manifieste sobre el incidente planteado. Y si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, hay que abrir por 8 días a prueba. Y luego, 3 días después, hay que dictar el auto resolviendo el incidente. Alguien alegó la incompetencia, le dan, pensemos en una excepción previa de cosa juzgada y uno alega que eso fue juzgado en otro proceso. Entonces, plantea un incidente, el cual le da audiencia al actor para que se manifieste en esos 2 días, luego recibe prueba por 8 días, donde uno va a probar que efectivamente hay otro proceso en otro lugar, y 3 días después el juez va a dictar un auto declarando si efectivamente procede esa excepción o no procede esa excepción. Eso se llama incidente de hecho, porque hay hechos que probar. Sin embargo, pueden haber excepciones que se refieren solo a cuestiones de derecho. Por ejemplo, una demanda defectuosa, no tengo nada que probar. El juez tiene a la vista la demanda para determinar si efectivamente hay defecto en la demanda o su incompetencia. Cuando es una cuestión de hecho, pues no se habrá prueba, pero igual hay que plantear un incidente, hay que dar audiencia a la otra parte, en este caso al actor, por 2 días, y luego de esos 2 días, como no hay hechos que probar, porque es una cuestión de derecho, el juez resuelve en 3 días. Insisto, cuando hablemos de las excepciones, yo voy a explicar, esta es una excepción de hecho o de derecho, y entonces el incidente es de hecho o de derecho, y el trámite solo varía en cuanto a la prueba. Ahora, cuando no se interponen excepciones previas o las mismas son declaradas sin lugar, entonces el demandado debe tomar una actitud frente a la demanda. Acá, la actitud frente a la demanda es bien importante tratar de resaltarlos porque a mí me lo enseñaron de tal manera que no la entendía. Porque ustedes le pueden decir, ¿qué puede hacer uno frente a la demanda? Entonces le van a decir, el demandado puede negar, puede reconvenir, puede plantear excepciones previas, excepciones perentorias, puede reconvenir. Con todo eso lo entendemos. Frente a una demanda, ustedes pueden aceptarla o negarla. Es decir, tomar una actitud afirmativa aceptando la demanda o tomar una actitud negativa negando la demanda. Esto es importante que ustedes lo vean de esa manera. ¿Por qué razón? Porque no se me van a perder. Cuando ustedes vayan a contestar una demanda ordinaria, le dicen, hoy vengo a contestar la demanda en sentido afirmativo, quiere decir que están aceptando. O vengo a contestar la demanda en sentido negativo, quiere decir que están negando. Son 2 formas, actitud afirmativa o actitud negativa. Eso va a pasar en un juicio sumario, en un juicio oral, igualmente.
La actitud afirmativa también nosotros lo conocemos como allanamiento, pero puede haber de dos maneras. Puede haber una actitud tácita afirmativa o una actitud expresa afirmativa. Cuando ustedes comparecen y dicen que aceptan la demanda, se están allanando. La figura es allanamiento. Ahora, la figura tácita de la rebeldía, perdón, del demandado, es cuando hay una rebeldía. Aquí también tengamos que ponerle énfasis a este tema. La actitud tácita de aceptar la demanda no es una cosa normal en un juicio ordinario. ¿Por qué? Ustedes van a saber que cuando el demandado en los 9 días no comparece en un juicio ordinario, la demanda la tiene contestada en sentido negativo, no afirmativo. El no llegar a contestar la demanda en un juicio ordinario, oral o sumario, significa negar, basado en aquel principio que alguna vez también ya les comenté a ustedes que viene del derecho español. ¿Cuál es ese principio del derecho español? El demandado miente, perdón, el actor miente y por consiguiente el actor tiene que probar. Y por consiguiente, cuando el actor miente, si la otra parte no manifiesta nada, se declara en sentido negativo para que el actor demuestre. Entonces, en cualquier juicio de conocimiento ordinario, oral o sumario, no llegar, no comparecer significa ser rebelde, pero significa contestar en sentido negativo la demanda. Pero ¿por qué puse afirmativo aquí la demanda en este caso? Porque también hay 4 casos muy particulares donde el no comparecer sí significa aceptar. Eso lo van a ver el otro semestre y se dan en el juicio oral. El juicio oral de ínfima cuantía, el juicio oral de rendición de cuentas, el juicio oral de división de la cosa común, el juicio oral de jactancia, son asuntos donde el no llegar significa, perdón, es rendición de cuentas, ínfima cuantía, jactancia y les voy a decir cuál es la otra. Bueno, ya me recordaré, pero no importa. Eso lo vamos a trabajar el próximo semestre. Entonces, la negativa del demandado de no contestar la demanda en cualquier juicio, el no llegar significa negar tácitamente. Solo en 4 excepciones significa aceptar, pero reitero, eso lo vamos a ver el otro semestre. Entonces, si usted en un juicio ordinario, la otra parte no comparece en los 9 días, usted tiene que pedir que se le declare rebelde y contestar la demanda en sentido negativo. Ahora, la actitud negativa del demandado puede ser tácita o puede ser expresa. Expresa es cuando uno comparece y dice, señor juez, vengo a contestar la demanda en sentido negativo. Y tácita es cuando uno no comparece. Y como no comparece, el juez la tiene por contestada en sentido negativo. Eso es lo importante y también lo interesante de esto, ¿verdad? Solo que tengan bien presente, reitero, la actitud negativa en el juicio ordinario se va a dar porque la parte manifieste expresamente que niega la demanda o que no comparezca, lo cual implica que también la niega. Eso es en el juicio ordinario y eso es igual en el juicio sumario y es casi igual en el juicio oral con excepción de lo que he tratado de manifestar. Entonces la actitud puede ser tácito o expresa, tanto en la afirmación como en la negación. Cuando hay allanamiento, o sea, cuando hay actitud afirmativa, quiere decir que el juez, la otra parte está de acuerdo con la demanda. Es importante resaltar, no es que esté de acuerdo con los hechos, está de acuerdo con las pretensiones. Alguien planteó la unión de hecho y está de acuerdo que se declare unión de hecho. Alguien planteó la paternidad y está de acuerdo que lo declaren padre. Alguien planteó un juicio de daños y perjuicios y está de acuerdo en que lo condenen a daños y perjuicios. No quiere decir que acepte los hechos, pero está aceptando las pretensiones y por consiguiente, pues el juez lo que hace es dictar sentencia. Y el procedimiento es bien sencillo porque se presenta la demanda, se allana y el juez dicta sentencia. De hecho, es una forma mera anormal de darle fin al proceso. ¿Por qué anormal? Porque lo normal sería que el proceso recibiera prueba y todo lo demás, lo cual no pasa acá. Ahora bien, cuando el demandado en forma expresa contesta la demanda en sentido negativo, o sea, cuando comparece y niega, puede agregar, si lo desea, otros 2 actos importantes. Por ejemplo, puede interponer excepciones perentorias
Oportunamente les voy a explicar qué es una excepción perentoria, pero ese es un típico medio de defensa. La excepción perentoria es para defenderse, no es lo mismo que la excepción previa y puede reconvenir, o sea, contrademandar. A mí me plantean una demanda de divorcio y yo la niego y reconvengo. Ahora la estoy planteando yo. A mí me plantean un juicio de daños y perjuicios y no estoy de acuerdo, pero reconvengo, contrademando yo, porque siento que el responsable es el actor, no soy yo. Es la reconvención o contrademanda. Pero oportunamente voy a explicar qué son excepciones perentorias. Bien, insisto, yo puedo, al momento que pasan, entre los 9 días que pasan, puedo comparecer como demandado, contestando la demanda en sentido negativo, simplemente, o contestando la demanda en sentido negativo e interponiendo excepciones perentorias, o comparecer a contestar en sentido negativo y reconvenir, o algo más complicado, pero se puede hacer, contestar en demanda en sentido negativo, plantear excepciones perentorias y reconvenir. Pero el planteamiento de excepciones perentorias y la reconvención son cuestiones, por decirles, adicionales, para que lo tengan presente, no como una cuestión obligatoria o una etapa. Se va a hacer si ustedes creen que es necesario reconvenir o es necesario plantear excepciones perentorias. Pero oportunamente yo voy a explicar cuáles son las excepciones perentorias. ¿Qué sucede cuando hay hechos controvertidos? ¿Qué sucede cuando niego la demanda, ya sea de forma expresa o tácita? Entonces entramos a la fase de desarrollo de debate y el juez nos da 30 días para que podamos proponer nuestros medios de prueba que ya ofrecimos en nuestra demanda o nuestra contestación. 30 días que también son hábiles. En este momento no les voy a poder hacer un cálculo de cuántos son 30 días si me notifican hoy, pero solo imagínense, hoy serían 3 días, la otra semana 5, la siguiente semana otros 5, va a haber Semana Santa, se suspende, la siguiente, o sea, esos 30 días hábiles se convierten como en 2 meses que tenemos nosotros calendario aproximadamente para poder nosotros proponer nuestros medios de prueba. Y oportunamente yo les voy a explicar a ustedes que la prueba se ofrece en la demanda, se ofrece en la contestación de la demanda, se propone en esta fase de prueba y el juez procede a diligenciarla en esta fase de prueba, en estos 30 días. Para eso sirven, esos 30 días son para proponer prueba y para diligenciar prueba. La primera etapa de ese procedimiento, ofrecimiento, ya lo hicimos en nuestra demanda, que anunciamos la prueba, o en la contestación de la demanda, que también anunciamos nuestra prueba. Eso lo van a entender ustedes poco a poco cuando estemos hablando de otras etapas. Este periodo de prueba que acabo de explicar de 30 días podría ser un periodo extraordinario. O sea, el periodo ordinario de prueba, ténganlo presente, son siempre 30 días. Pero hay un periodo extraordinario, sí lo hay, pero ese solo se va a dar cuando la prueba hay que desarrollarla en el extranjero. Ese es el requisito. Que la prueba está en el extranjero es el requisito para eso. Si hay prueba para desarrollar que tenemos que pedir o diligenciar en México o en El Salvador, podemos no pedir solo 30 días de prueba, sino pedir hasta 120 días. Pueden ser 110, pueden ser 100, pueden ser 90, pero eso es un periodo extraordinario. Lo normal son solo el periodo ordinario. Eso es lo normal. El periodo ordinario es lo normal. El periodo extraordinario, valga la redundancia, es extraordinario. También el periodo de prueba ordinario podemos ampliarlo. Muchas veces los 30 días podrían no alcanzar. A veces no alcanzan y no por culpa de las partes, porque si es por culpa de las partes, el juez nunca lo va a ampliar. Pero si es por culpa del tribunal, entonces el juez puede ampliarlo hasta por 10 días más. Entonces, cuando nosotros pedimos un periodo ordinario de prueba y está transcurriendo el periodo ordinario de prueba, pero por alguna circunstancia nosotros necesitamos de más prueba, podemos pedir que se amplíe por 10 días más. Eso es el camino de la ampliación del periodo de prueba. Una vez concluye el periodo de prueba de 30 días, entonces se da por terminado. Les cuento que el secretario da cuenta al juez de cuáles son las pruebas que han sido aportadas al proceso y señala día y hora para la vista 15 días después. ¿Para qué sirve esto, el día y hora de la vista? Es cuando el juez, aparentemente el proceso está escrito, lo trae a la vista para poder analizar y ahí en ese momento también nosotros le podemos presentar nuestros alegatos.
ahí en ese momento le podemos decir al juez cuáles son nuestros alegatos, por qué creemos que debe declarar con lugar mi demanda y sin lugar la contestación, o por qué el demandado cree que debe declararse sin lugar la demanda. Es el momento para hacer los alegatos. Pasados los 30 días, hay 15 días para el señalamiento de esa vista. Se hace en un juicio ordinario, se hace en un juicio sumario, no se hace en un juicio oral, pero oportunamente voy a explicar por qué no se desarrolla en un juicio oral. Muchas veces, pese a que el juez tiene todos los medios de prueba, le pueden surgir dudas. El juez ya tiene pendiente para dictar sentencia, ya pasó el día para la vista, los alegatos, y por consiguiente el juez ya está para dictar sentencia, pero le surge alguna duda. Él cree que hace falta algún documento, él cree que hace falta algún careo, él entra alguna duda como medio de prueba. Entonces, la ley le permite a él, como una facultad de él, dictar un auto para mejor fallar o un auto para mejor proveer. Los dos nombres son sinónimos, auto para mejor fallar o auto para mejor proveer. Y le permite hacerlo en un lapso de tiempo, normalmente lo hacen en 15 días. Entonces, ya cuando el juez está por dictar la sentencia, cuando él analiza las pruebas y encuentra que hace falta algo, que cree que le puede aclarar algo, puede él dictar un auto para mejor fallar e incorporar una prueba que él cree que es importante dentro del proceso. Pero reitero, es una facultad del juzgador, no es una facultad de las partes. Y una vez transcurrido esto, el juez tiene 15 días para dictar sentencia. Estos 15 días no están en el Código Procesal Civil, están en la ley del organismo judicial. Ahí dice exactamente ese tiempo para poder dictar sentencia en cualquier juicio, que son 15 días. Entonces, en general, el proceso ordinario tiene esas etapas. Inicia con la demanda, hay 9 días para contestarla, hay 30 días para prueba, hay 15 días para los alegatos, día para la vista, y 15 días para dictar sentencia. Ustedes están hablando aquí que tenemos 69 días para eso. Claro, hay plazos para interponer excepciones, hay plazo, hay un montón de vicisitudes que vamos a encontrar en todo este proceso que ustedes tienen a la vista. Entonces, nuestro juicio ordinario, en conclusión, mis estimadas amigas y amigos, se desarrolla, entre comillas, en etapas de 69 días, pero lógicamente es más, ¿verdad? Una demanda, 9 días de emplazamiento, 30 días de prueba, 15 para la vista, 15 para la sentencia. ¿Qué vamos a estar viendo nosotros en todo el transcurso de este semestre? Yo voy a explicar qué es la demanda, qué es el emplazamiento, cuáles son las actitudes, qué son excepciones previas, qué son excepciones perentorias, cuáles son los medios de prueba, cada uno de los medios de prueba, cómo se ofrecen, cómo se proponen, cómo se diligencian, qué se hace el día del alegato, y vamos a ver un poco a la sentencia. Eso nos vamos a llevar en todo esto que falta del semestre. Eso es nuestro juicio ordinario. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, por favor, dejo abiertos los micrófonos para lo que ustedes quieran preguntar. Licenciado, buenas tardes. Giovanni, buenas tardes. Tengo duda, me quedó duda en cuanto a la actitud negativa del demandado, donde hablaba de la rebeldía. Sí. No me quedó claro esa parte, digamos, qué es lo que sucede, ¿verdad? Va, mire, Giovanni, tengamos presentes esto, ¿verdad? Usted le van a dar 9 días para contestar la demanda. Vamos a pensar que la demanda fue notificada hoy martes y ya llegamos a la conclusión que estos 9 días se cumplen el lunes, no esta semana que viene, sino la subsiguiente. Yo creo que ya, bueno, todavía es lunes santo, pero creo que, no estoy seguro, pero no importa, es un día hábil. Hasta ese día, usted como demandado tiene la obligación de contestar la demanda. Si usted el día lunes no la contesta, el día martes podría la parte actora pedir su rebeldía. Y eso implica que el juez va a declarar su rebeldía y va a tener por contestada en forma tácita la demanda en sentido negativo. Puede ser que usted hoy le notifique y mañana comparezca y conteste la demanda en sentido negativo. Pasado mañana, la otra semana o el mismo lunes. Pero si en esos 9 días usted no comparece, corre el riesgo que el 10º pida su rebeldía y el juez la va a declarar y va a tener por contestar la demanda en sentido negativo. Siempre en un juicio de conocimiento en materia civil, no llegar, no comparecer, rebeldía es sinónimo de negar tácitamente la demanda, salvo 4 excepciones de juicio oral donde no llegar significa aceptar, pero eso lo vamos a explicar oportunamente. ¿Por qué lo tácito, en un juicio de conocimiento, lo tácito implica negación tácita?
Perdón, la rebeldía implica negación tácita. Por ese aforismo, por esa idea romana de que el demandado miente y que el demandado lo que tiene que hacer es demostrarle al juez que no miente. Perdón, el actor miente, perdón, el actor miente. Entonces, si nosotros presentamos una demanda y el no comparecer a la otra parte implicaba aceptación, el juez dicta sentencia y al final no se le demuestra si yo tenía la razón o no. Entonces, la ley dice, el demandado que no comparece niega tácitamente, y entonces el actor tiene que demostrarle al juez que lo que ha dicho es cierto. Entonces, en el juicio de conocimiento, se puede contestar en forma expresa. Usted comparece, señor juez, vengo dentro del juicio, dentro del tiempo de desplazamiento, contestar la demanda, planteé mi contra en sentido negativo. Significa que está negando. O si usted no llega, el juez va a declararlo en sentido negativo. En ambos casos, el juez va a tener que aprobar el proceso por 30 días para que usted, parte actora, demuestre sus afirmaciones. Pero no sé si está por ahí la duda, Giovanni. Sí, más que todo la negación tácita, ¿verdad? De Ajá. que al momento de la rebeldía es diferente aquí entonces, como en el caso del penal, ¿verdad? Digamos, una rebeldía no es a favor del que está siendo denunciado, en este caso si es penal, ¿verdad? Demandado, pero por eso me llamaba la atención cuando dicen, cuando es rebeldía, hay una negación tácita, o sea, Sí, está sí, diciendo mire, la rebeldía no es a favor del demandado. Que niega la demanda del demandado, sí, porque es obligación del actor probar. Pero la rebeldía no es a favor del demandado, porque ser rebelde implica que el demandado ya no puede aportar prueba, el demandado solo puede fiscalizar el proceso, ya le queda limitado. Él puede seguir con el proceso, pero ya no le queda a él la facultad de poder probar algo, ya no puede probar. Entonces, realmente ir rebelde no es una alegría, porque si usted niega en sentido expreso, tiene derecho a ir a probar los hechos que usted quiera probar y a atacar la prueba de la otra parte, pero cuando es rebelde usted ya no puede aportar prueba. Entonces, lo único que sí es que se tiene por contestar. Entonces, usted actor, sepa usted actor, lo pongo al lado de actor, cuando usted presente una demanda, tiene que ir preparado para demostrar sus afirmaciones, ya sea porque la parte demandada niegue expresamente o porque sea rebelde y usted tenga que demostrar, porque es obligación demostrar. La ley dice, el Código Procesal Civil dice, quien afirma debe probar los hechos constitutivos de su afirmación. Eso es lo que dice la ley. gracias, A usted, Giovanni. ¿Alguien más? Ok. El día jueves vamos a seguir con esto. El día jueves creo que tenemos que hablar un poco creo que entramos a hablar de la demanda y de los requisitos de la demanda. El día jueves yo trataré de explicarles cómo se redacta una demanda y qué es el emplazamiento. Así que si no hay más preguntas, yo les deseo una feliz tarde. Nos vemos el día jueves, con permiso. buenas tardes, les deseo.